Buenos días, estimados estudiantes de recursos proyectuales. Estamos ya en la última unidad de la asignatura que lleva por nombre recursos proyectuales propiamente tal. Una vez ya transcurrida la unidad de ámbitos proyectuales, donde pudieron ver ustedes incluso 9 elementos a considerar una metodología artística, para poder describir los métodos de trabajo de cualquier tipo de proyecto en esta área, habiendo tenido la experiencia de hacer un ejercicio profundo de indagación material, donde también aprendieron, ¿no es cierto?, o tuvieron la experiencia de hacer un análisis en un proceso de reflexión-acción, es decir, aplicaron un recurso proyectual que se llama prueba de artista y elaboraron un informe de todo lo que pudieron analizar ahí y desarrollar ahí. Vamos a pasar ahora a entender los distintos recursos proyectuales que pueden acompañar al artista, ya que son muchos, son diversos, son ilimitados y no necesariamente están declarados con un mismo nombre. Por ejemplo, la maqueta. La maqueta pareciera ser un concepto muy definidor, pero sin embargo, dependiendo del área donde se desarrolle, es un concepto bastante orientador, como lo hemos hablado bajo la nomenclatura de Blumer. Es un concepto que se puede explicar en base a la experiencia y que tiene distintas acepciones y perspectivas. Y vamos a ver en este módulo, por ejemplo, qué es lo que es la maqueta, cómo se utiliza y algunos casos de estudio donde podemos apreciar eso en acción, digamos. En ese caso, por medio de un artista, y en general traté de hacerlo por medio de artistas chilenos, chilenas, o también en base a experiencias del mismo taller de recursos proyectuales, donde por cierto yo voy desarrollando con mayor profundidad y en base a experiencias aquello que levanté en una investigación del año 2014. Todo este material, toda esta información conjunta me permite a mí hacer este tipo de asignaturas, entregándoles estos aportes muy, muy específicos a ustedes. Por eso es que en el transcurso del módulo van a ver muchas de estas apreciaciones personales o informaciones que provienen de distintos lados y son producto de esta investigación que, por cierto, no termino de hacer, pero que voy compartiendo porque entiendo que así también vamos generando un espacio reflexivo profundo en los métodos de trabajo de las artes visuales. Aquí, por cierto, es bastante abierto y complejo. Bueno, para no ir más allá, aquí podemos ver en pantalla los distintos elementos que constituyen el módulo. Hay una introducción, hay referencias bibliográficas, perdón, y luego a continuación se nombran los distintos recursos proyectuales y se van presentando y desarrollando con ejemplos. Los dividí en dos grandes grupos, ¿ya? Y el criterio también está explicado en sí mismo. Es importante que lo lean para que entiendan cómo es que se ordena, porque por cierto se puede ordenar de distintas formas. De todas formas, en el punto 4.3 van a encontrar un índice de solamente los recursos proyectuales y pues, de alguna forma pueden ir mapeando y accediendo a ellos de manera sin tanta introducción. ¿Ya? Los recursos básicamente se dividieron en aquellos que son transversales a todo proyecto, como son los portafolios, por ejemplo, y las presentaciones. Y luego aquellos que son específicos que se pueden ir aplicando en distintos momentos del desarrollo de un proyecto. Nosotros vamos a trabajar toda esta información en base a lo que yo les había comentado que había investigado, que es un modelo básicamente de trabajo bien instalado dentro de la UDEC, particularmente en nuestro departamento, en la carrera de artes visuales, que comprende 5 etapas de desarrollo de un proyecto. La primera, que tiene que ver con la presentación de antecedentes de parte del artista. La segunda, que es la indagación conceptual sobre aquellos ámbitos conceptuales que le interesan, ámbitos teóricos que están o estarían involucrados en la propuesta. Luego, la visualización de la obra, que es una etapa generalmente compleja y por cierto muy tradicional en el arte, que va desde que
se concibe la idea hasta que se presenta. Posteriormente está la confección del proyecto, cuando ya eso que se presentó, que puede ser en modalidad anteproyecto, en modalidad un bosquejo, más o menos acabado, que representa una imagen a realizar, eh, que puede ser muy técnico, como desarrollado a nivel de anteproyecto con una ficha técnica o ese tipo de cosas, o más esbozado, digamos. Se pasa a la confección del proyecto y finalmente se exhibe. En cada una de estas 5 etapas hay recursos que se pueden ir implementando y yo lo he tratado de ordenar de la forma que les señalaba y con algunos criterios que pueden indagar ahí. Después de la presentación de cada uno de estos recursos proyectuales, hay una declaración, perdón, está el ejercicio que se llama declaración de artista, que es el ejercicio que van a tener que realizar en un plazo bien breve de 3 semanas. Es un ejercicio que no es muy complejo desde el punto de vista formal, pero sí implica tener mucha claridad de aquello que se está escribiendo. Y yo, como profesor, pienso que ustedes a esta altura del ramo y a esta altura de los talleres que están desarrollando en forma paralela, ya tienen un conocimiento mucho más profundo en lo que son sus intereses, las razones de por qué les interesa ese tipo de cosas, cuáles son las experiencias previas que han tenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en otro video voy a explicar ese ejercicio, pero se presenta el ejercicio y al final del módulo hay un foro donde yo voy a ir haciendo la retroalimentación de dudas. Este módulo va a funcionar completamente asincrónico. Voy a responder las consultas que tengan en el foro y voy a estar abierto a si alguien necesita algún tipo de consulta, sea semipresencial, digamos, o sincrónica, tratando de minimizarlo al máximo posible, porque la verdad es que los tiempos en este fin de semestre se nos van a estrechar bastante. Hice una reformulación de los ejercicios que quería hacer inicialmente y de los ejercicios que había hecho en otras oportunidades anteriores para que a ustedes les fuera mucho más sencillo eso. Y obviamente por esa razón, en vez de escoger algunos recursos proyectuales que habíamos desarrollado en instancias anteriores, básicamente me aboco a lo que es la declaración artística o statement, como se conoce de manera global.